Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper feliz de tenerlos por aquí hoy, y espero que estén listos para sumergirnos en un tema que les prometo, les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar, algo que rodea a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y que muchos especulan, pero pocos conocen realmente la verdad. Vamos a desgranar lo que nadie cree sobre Can Yaman y yo porque sí, vamos a abordar esa conexión, esa química, esas miradas que todos han visto pero que muchos insisten en descartar. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras y revelaciones. Prepárense porque esto se pone bueno. Ustedes saben que tanto Can Yaman como yo, de Method Demir, hemos compartido pantalla en proyectos que han conquistado corazones en todo el mundo, especialmente en nuestra querida Turquía y más allá. Y cada vez que nuestros caminos se cruzan en la ficción, o incluso cuando nos encontramos en la vida real, la chispa parece ser palpable. Las redes sociales explotan, los fans se vuelven locos, y los titulares no paran de surgir. Se habla de romance, de coqueteo, de una relación que va más allá de la amistad o de la simple compañerismo profesional. Y es ahí donde quiero entrar yo. Porque la realidad, mis amores, a menudo es mucho más compleja, mucho más matizada, y quizás, mucho más interesante de lo que los titulares sugieren. Muchos de ustedes probablemente han visto las fotos, los vídeos, han leído las entrevistas donde se nos ve juntos, riendo, compartiendo momentos. Y es natural que el público que nos ha visto enamorarnos en pantalla tantas veces, imagine que esa magia se traslada a la vida real. Y no los culpo en absoluto. Sería un cuento de hadas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando esa misma especulación se convierte en una especie de verdad inamovible en la mente de muchos? ¿Qué pasa cuando la gente se niega a creer otra cosa que no sea lo que ellos han decidido que es? Esa es la parte que me intriga y a veces hasta me divierte. Primero hablemos de la conexión profesional. Can y yo tenemos una química increíble. Y créanme, eso no es algo que se pueda fingir fácilmente en pantalla. Cuando trabajas con alguien que entiende tu energía, que está en la misma sintonía, que sabe cómo reaccionar a tus miradas, a tus silencios, la magia sucede. Y ambos somos actores que nos entregamos por completo a nuestros personajes. Cuando interpretamos a dos personas que se aman, ponemos toda nuestra alma en ello. Y esa intensidad, esa dedicación, se ve. Se siente. Y creo que eso es lo que ha cautivado a tantas personas. No es solo actuación, es poner el corazón en lo que haces. Pero ahí es donde empieza la confusión. La línea entre la ficción y la realidad se difumina para muchos. Cuando te ven interpretando a enamorados, y luego te ven desayunando juntos en una cafetería, la gente empieza a conectar los puntos de una manera muy específica. Y lo que nadie cree es que esa conexión, esa cercanía, esa comodidad que proyectamos, pueda ser simplemente el resultado de una amistad genuina y un profundo respeto profesional. Mucha gente asume que si dos personas tienen una química tan fuerte en pantalla, o si se llevan tan bien fuera de ella, tiene que haber algo más. Que la amistad sincera y el apoyo mutuo son, de alguna manera, insuficientes. Y esa es una de las cosas que más me resuena cuando pienso en lo que nadie cree sobre Can Yaman y yo. No creen que podamos ser simplemente buenos amigos y colegas que se admiran mutuamente. No creen que podamos disfrutar de la compañía del otro sin que haya una agenda romántica detrás. Y eso, para mí, es un reflejo de cómo la sociedad a veces categoriza las relaciones, especialmente entre hombres y mujeres en el ojo público. Can es un hombre increíblemente talentoso, carismático y, debo decir, muy fácil de llevar. Compartir un set con él es una experiencia placentera. Nos entendemos bien, nos apoyamos en el trabajo, y hemos desarrollado un vínculo de amistad que valoro enormemente. Cuando salimos a comer o a tomar algo, es porque disfrutamos de nuestra conversación, de nuestra compañía. Es relajante, es fácil, es divertido. Y para mí, eso es oro puro en un mundo tan ajetreado y a menudo estresante como el nuestro. Pero esa tranquilidad, esa normalidad, se percibe como sospechosa, porque no encaja en el guión que muchos han escrito para nosotros. Otro punto clave es la forma en que manejamos la presión mediática. Can y yo ambos hemos tenido que aprender a navegar este torbellino de atención. Y a veces la mejor estrategia es mantener la calma, ser profesionales y dejar que las cosas fluyan sin añadir leña al fuego de la especulación.
Por eso, en muchas ocasiones, somos reservados. No porque tengamos algo que ocultar, sino porque queremos proteger nuestra privacidad y nuestra paz. Y esa reserva, irónicamente, e interpreta como misterio, como evasión, como confirmación de que algo se está cociendo. Lo que creo que nadie quiere creer es que a veces, las cosas son exactamente lo que parecen. Que una fuerte amistad puede existir entre un hombre y una mujer. Que la admiración profesional puede traducirse en una relación cordial y respetuosa. Que la química en pantalla es en gran parte el resultado de un trabajo actoral bien hecho y de una buena conexión humana. Y que a veces cuando te ven con alguien, simplemente estás disfrutando de un momento de compañerismo, sin más pretensiones. Piénsenlo por un momento. Imaginen que ustedes tienen un mejor amigo o amiga del sexo opuesto. Si salen a tomar un café, ¿la gente asume que están saliendo? ¿O entienden que son amigos, que se apoyan, que disfrutan de la compañía mutua? Bueno, para nosotros en el mundo del espectáculo, esa línea se vuelve mucho más fina, y la mirada del público, mucho más intensa. Y las expectativas son diferentes. Ha habido momentos, y no voy a mentir, en los que la relación con Can ha sido tan fluida y natural que incluso para mí, he pensado, esto es fácil, esto es cómodo. Y esa comodidad es lo que buscamos todos en nuestras relaciones, ya sean de amistad o románticas. Pero esa comodidad no siempre se traduce en algo más profundo en términos románticos. Simplemente se traduce en una buena vibra. Y esa buena vibra es lo que creo confunde a la gente. Además, hay que considerar el factor de la imagen pública. Cuando eres una figura pública, cada movimiento, cada interacción, es escrutado. Y a veces, para proteger la imagen de un proyecto, o para mantener la calma en el set, es mejor no dar pie a rumores innecesarios. Y Can y yo como profesionales, hemos sabido manejar eso. Nuestra prioridad siempre ha sido el trabajo, la calidad de lo que ofrecemos a nuestro público. Y si en ese proceso se desarrolla una amistad, es un regalo. Lo que quiero transmitirles hoy, con toda la sinceridad del mundo, es que la relación entre Can Yaman y yo es una relación de profundo respeto y admiración mutua. Es una amistad sólida, construida sobre la base de experiencias compartidas en el set, de entendimiento profesional y de un cariño genuino. No hay nada más allá de eso y francamente no necesitamos que lo haya para valorarla. Me encanta la química que tenemos en pantalla porque eso significa que hemos hecho un buen trabajo juntos. Y me encanta la amistad que tenemos fuera de ella porque es un apoyo valioso en mi vida. Quizás, lo que nadie cree es que ser amigos y tener una gran química profesional sea suficiente. Que no necesitemos un romance épico para que nuestra conexión sea significativa. Y esa es una idea que me gustaría que exploráramos más. La diversidad de las relaciones humanas es infinita, y a veces, las relaciones más valiosas son aquellas que no encajan en las categorías preestablecidas. Para mí, es muy importante que ustedes, mi comunidad, entiendan esto. Porque ustedes son los que nos apoyan, los que nos ven, y merecen saber la verdad desde mi perspectiva. No se trata de desmentir nada de forma agresiva, sino de aclarar, de ofrecer mi punto de vista, de invitarlos a ver las cosas con un poco más de nuance. A veces, lo más simple es lo más cierto. Y lo más cierto en este caso es que Can Yaman y yo somos buenos amigos y excelentes colegas. La gente a menudo se aferra a las narrativas que les son familiares, a los finales felices de cuento de hadas. Y yo como actriz he interpretado muchos de esos finales. Pero la vida real, mis amores, es mucho más rica y compleja. Y a veces las relaciones más bonitas son las que se construyen con el tiempo, con honestidad y con un aprecio sincero por la otra persona, sin necesidad de etiquetas románticas. Espero que este vídeo les haya dado una nueva perspectiva. Que les haya abierto los ojos a la posibilidad de que las cosas, a veces, son simplemente lo que parecen. Y que una amistad fuerte y un respeto mutuo pueden ser tan o más valiosos que cualquier otra cosa. Y bueno, hemos llegado al final de este pequeño viaje de confesiones. Hemos tocado ese tema que tanto intriga y del que tanto se habla. En resumen, la química en pantalla es genuina, el respeto es inmenso y la amistad es real. Y aunque muchos esperen algo más, para nosotros, esto es suficiente y es maravilloso. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por escucharme con tanta atención. Me encanta poder compartir estos pensamientos con ustedes. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo.
¿Qué piensan ustedes sobre las relaciones en el mundo del espectáculo? ¿Les ha pasado que alguien asume cosas sobre sus amistades? Me encantaría leer sus experiencias y sus opiniones. Y si disfrutaron de este vídeo y de las verdades que hemos compartido, por favor, regálenme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta. No olviden compartir este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que también puedan estar intrigados por este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra familia, a nuestra comunidad, y juntos seguiremos explorando el fascinante mundo del entretenimiento y de la vida misma. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Un abrazo gigante.